Bienvenidos a la tercera temporada del Psique Podcast. Aquí hablamos de salud mental, psicología, emociones, mente y cultura. Pero también es un espacio abierto al debate. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Psique Podcast. Yo soy la psicóloga Diana Ortiz y hoy en nuestra sección de estudio de caso estaremos hablando sobre Victor Le Bonheur, también conocido como Tan. Comenzamos. En 1861, el neurólogo Paul Broca presentó ante la Sociedad de Antropología de París el cerebro de uno de sus pacientes, fallecido pocas semanas antes en el Hospital Bicêtre de la capital francesa. Aquella presentación, basada en la autopsia de aquel hombre que había perdido el habla, sentó las bases sobre el estudio del área cerebral que controla el lenguaje. Hasta ahora, aquel cerebro pertenecía a un paciente anónimo del que únicamente se conocía su apellido, Monsieur Le Bonheur. Un historiador polaco terminó investigando y sacándolo del anonimato. El cerebro más famoso de la historia de la medicina hasta ese momento, que se conservaba todavía en el Museo Jupiter de Anatomía Patológica de París, corresponde a Louis-Victor Le Bonheur, un artesano francés que perdió el habla después de sufrir un ataque de epilepsia, una enfermedad que lo aquejaba desde que él era niño. Las conclusiones que pueden leerse en el último número de la Revista de Historia y Neurociencia han sido posibles gracias al esfuerzo de Cezary Dominicki, especialista del Instituto de Psicología de la Universidad de Lublin en Polonia, quien se empeñó en ponerle nombre a aquel cerebro que permitió ubicar en el hemisferio izquierdo la famosa área de Broca. Rebuscando en viejos archivos y documentos del siglo XIX, Domaninski descubrió el certificado de defunción de Le Bonheur, fallecido el 17 de abril de 1861, y a partir de ahí solo tuvo que empezar a rastrear para dar con su identidad y para que por fin conociéramos su historia. Pero ¿por qué el doctor Paul Broca anotó únicamente el apellido de su paciente, dejándolo en el anonimato durante más de siglo y medio? Bueno, eso con certeza sigue siendo un misterio, pero el investigador polaco reconoce que en aquella época era habitual que se consignaran todos los detalles personales de los pacientes hasta que se hacían famosos o se destacaban sus casos. Ese anonimato había hecho surgir decenas de teorías sobre la identidad y los orígenes familiares de Le Bonheur. Y este estudio de este polaco pudo desmentir muchos de ellos. Se descubrió que, al contrario de lo que se había pensado durante muchos años, el paciente sí hablaba y no era analfabeto como muchos aseguraban. Era un curtidor de zapatos, hijo de 2 maestros, nacido en 1777 en Moret-sur-Loing, una pintoresca localidad que sirvió de inspiración a artistas impresionistas como Monet y Renoir. Eso también se detalla en esta investigación de este profesional o especialista polaco. Le Bonheur vivió y trabajó en París hasta que a los 30 años uno de sus ataques de epilepsia, que sufría desde la infancia, le dejó definitivamente sin la capacidad de hablar. Y en aquella época, aquel problema de salud era suficiente para provocar su ingreso al hospital de Bicêtre, solo un par de meses después de dejar de hablar. Y ahí pasaría los siguientes 21 años de su vida hasta su muerte.
cosa que Le Borgne no imaginaba. Él creía que iba a ser atendido, lo iban a ayudar, iba a recuperar el habla, pero no. Terminó hasta el último de sus días ingresado en este hospital. Tras 10 años hospitalizado, posteriormente se presentó una parálisis en sus extremidades del lado derecho y debido a que esta parálisis no le dejaba moverse, conllevó una gangrena por estar tanto tiempo postrado. Y al final, pues esto le generó que fuera intervenido quirúrgicamente en el mismo hospital y posteriormente le generó la muerte. Justo en este hospital trabajaba el doctor Paul Broca y poco antes de conocer a Le Borgne, el neurólogo francés ya había presentado algunas de sus hipótesis sobre la localización anatómica del lenguaje en el cerebro en el lóbulo frontal. La muerte de Le Borgne, cuyo único sonido en 21 años había sido únicamente una sílaba, la de tan, por eso se le apodó o posteriormente se le dio el sobrenombre de Tan Tan, porque después de que perdió el habla, esta era la única palabra que él podía gesticular y verbalizar. Después de esto vino en auxilio el neurólogo, que pudo confirmar sus observaciones durante la autopsia que le hizo al cerebro del paciente. La presentación de Broca en la Sociedad Anatómica de París con la autopsia de Le Borgne es considerada en el momento clave en el estudio de la afasiología, la cual aborda las patologías del lenguaje. Y las observaciones con aquel primer cerebro fueron posteriormente replicadas con los estudios de otros pacientes sin habla que pasaron por las manos de este doctor Paul Broca. Esta nueva biografía ha permitido sacar del anonimato a Le Borgne y darle el lugar que se merece en la historia. La sílaba tan que repetía durante su afasia podría haber sido alguna reminiscencia de su infancia, cerca de alguno de los talleres de curtir pieles que había en la región donde crecía o aprendió el oficio. Bueno, esta es como la hipótesis de por qué esta era la única palabra que él podía gesticular. Pero pues también va a seguir siendo un misterio con toda certeza porque nunca se le preguntó y nunca lo pudieron saber. El doctor Paul Broca, el médico que atendió el caso de Le Borgne, fue partidario de una de las posturas de esa época que creía en la división del cerebro en diferentes áreas, por las que consideraba que el lenguaje era controlado por una sección de la parte izquierda del lóbulo frontal. Así, el doctor Paul Broca examinó el cerebro de Le Borgne y notó una lesión en el lóbulo frontal izquierdo, un segmento de tejido conocido hoy como el área de Broca. Pero debido a que Le Borgne presentaba la dificultad en el lenguaje, pero su comprensión del mismo estaba intacta. Es decir, no podía hablar, no podía verbalizar, pero sí entendía con absoluta certeza y plenitud lo que se le decía y lo que él leía. Broca concluyó que esta área del cerebro era responsable de la producción del habla. Luego trató de persuadir a sus colegas, cosa que posteriormente se logró, por lo que hoy en día es reconocido como un momento clave en la historia de la psicología y de la medicina. Le Borgne presentaba pérdida de las palabras, reblandecimiento crónico y destrucción parcial del lóbulo anterior izquierdo del cerebro. El cerebro ha sido escaneado varias veces utilizando técnicas más modernas, cosa que no se tenía en esa época,
por lo que se permitió hacer un análisis más detallado de la ubicación y naturaleza de su lesión. Ahora se sabe que el daño del lóbulo frontal del cerebro de Le Borgne era más extenso y más profundo que lo que había reportado el Dr. Broca. El principal hallazgo patológico en el cerebro de Le Borgne fue un tumor quístico del tamaño de un huevo que se localizó en la tercera circunvolución frontal izquierda, región del cerebro que pasó a la historia con el nombre del área de Broca. La contribución de Paul Broca al avance de la neurociencia ha sido reconocida históricamente. E incluso se ha inscrito como homenaje su nombre en la Torre Eiffel. Casi 2 siglos después, el cerebro de Le Borgne se conserva todavía en un frasco en las estanterías del Musée Jupita de Anatomía y Patológica de París, y no muy lejos de este museo hay otro museo, el cual se llama Musée de l'Homme, el Museo del Hombre, en donde descansa el cerebro del Dr. Paul Broca, formando parte de una colección que él mismo creó, en donde pues se conservan varios cerebros de diferentes personalidades. ¿Quién sabe para qué con exactitud él creó esta colección de cerebros? Tal vez porque en un futuro él pretendía que estos cerebros fueran analizados para encontrar o generar más avances como el que él consiguió a través del cerebro de Le Borgne. Entre los cerebros que se encuentran en este museo hay de personajes que fueron muy relevantes del siglo XIX, en donde hay criminales, convictos, asesinos y también personajes considerados brillantes en esa época o que destacaron por sus aportaciones intelectuales. Y una duda que quedará para la posteridad es si las numerosas curtidoras de piel que existían en el pueblo donde creció y nació Le Borgne tuvieron algo que ver con su padecimiento, es decir, con la epilepsia que él padecía desde niño, ya que hoy en día se sabe que las sustancias que se utilizaban en ese tiempo en las industrias eran tóxicas y aumentaban la incidencia de epilepsia y otras enfermedades vinculadas al desarrollo neurológico y físico. Bien, este es nuestro estudio de caso de hoy. Cuéntenos si ya habían escuchado sobre Le Borgne y sobre cómo es que el doctor Paul Broca generó este gran descubrimiento que sin duda fue un gran aporte no solo para la psicología sino para la neurociencia y la medicina, ya que como lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, el cerebro hasta el día de hoy sigue siendo o sigue teniendo muchos aspectos misteriosos. No lo hemos terminado de descubrir y de conocer en su totalidad, ni tanto para eso, para comprender su funcionamiento, como tampoco para comprender cómo es que se originan o cómo podemos prevenir y tratar muchos de los padecimientos que tienen como clave en el momento en el que se desarrollan pues el cerebro, ¿no? Como lo son estos problemas o patologías del lenguaje y todo lo que conlleva el estudio de la afasia. Así que cuéntenos si les gustó este caso, si conocen algún otro dato que no hayamos mencionado y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. A continuación, Alberto San nos va a dar las recomendaciones musicales para este episodio. Adelante, Alberto. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias, Diana. Y bueno, en esta ocasión mis recomendaciones musicales van ligadas con intérpretes, productores y artistas franceses.
La primera recomendación es la canción The Church de Mr. Oizo. Esta canción me llamó mucho la atención por la vibra tétrica que tiene. Tiene una letra que más que letras más que una letra de una canción, es un diálogo. No tiene nada que ver la letra con lo tétrico, con lo tétrico que es la canción en sí. Lo hice pensando mucho como en el interior del cerebro de nuestro protagonista en este Psique Podcast. Y hablando de cerebros y hablando de canciones un poco más tétricas, no pude dejar de pensar en The Brainwasher de Daft Punk, de su disco Human After All. Este disco en realidad tiene como una temática en donde, como su nombre lo dice, humano antes que todo. Entonces, esta canción, que es como una especie de techno industrial, rebajado, por decirlo así, porque tiene también este diálogo, esta palabra, The Brainwasher, impregnada por todos lados. Es una de las canciones que creo que menos destacó de este disco, pero sin duda tiene mucho de pues The Brainwasher es lavado de cerebro en español, y aunque Daft Punk le da otro sentido, creo que vale mucho la pena escucharla. Y mi tercer recomendación pues baja un poco en el sentido de velocidad, tal vez, o de ánimo. Y la tercera recomendación es de también una banda francesa, Air. Esta canción se llama Caramel Prisoner, prisionero de caramelo, y pues prácticamente es como todos los pensamientos, todas las palabras que se quedaron atrapadas en el cerebro de esta persona. Me hizo pensar mucho en los vaivenes que tiene esta canción, que pertenece a su disco 10,000 Hertz, Legend de Air. Es del 2001 y tienen una versión remasterizada de 20 años después, o sea, del 2021, que vale mucho la pena escuchar. Todas estas bandas, todos estos artistas, productores son franceses, y fue mi hilo conductor para poderles recomendar estas tres joyas que valen mucho la pena. Así que, Diana, no sé si te gustaría aportar algo para cerrar el Psique Podcast de esta semana. Pues que gracias por seguir escuchándonos y nos vemos en el próximo episodio. Listo, pues les dejamos las canciones en la playlist de la tercera temporada del Psique Podcast para que vayan y se den vuelo con estas recomendaciones. Hasta la próxima.